Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Bien? Veo caras tristes. No puede ser. ¿No estáis en el Señor? Alegrad esa cara, hombre. Ay. Hoy tenemos con nosotros a Santiago, un chico joven, de esos chicos que a mí me gusta escuchar, sobre todo porque desde la juventud, desde la transparencia, desde el ser el agua clara, es de donde mejor se puede explicar cómo Dios te ha llevado hacia Él. Santiago, ¿cómo estás? Hola. Santiago, tengo entendido que es tu primer año en el Seminario de Valencia, que es allí donde estás estudiando, pero, bueno, que vas a ser sacerdote, entiendo, pero que hasta llegar aquí ha sido un camino un poco peculiar, ¿no? Ha sido una escalera muy alta. Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo eras tú de niño? A ver, pues mi familia somos 6 hermanos. Tengo 3 hermanas mayores delante de mí, que son 3 chicas, y después vamos 3 chicos. Yo soy el mayor de los chicos. Y bueno, yo desde pequeño pues he sido un chico muy activo, ¿no? Es decir, que no paraba de moverme, en clase inquieto, no de muy buenas notas, sino todo lo contrario a veces, pero al final acababa superando, ¿no?, esos baches de los estudios. Y yo estaba bautizado, mis padres son de parroquia, de hecho pertenecen al camino neocatecumenal, y a mí pues me han llevado toda la vida a la parroquia. Desde muy pequeño y ahora, gracias a Dios, ahora estoy otra vez. Pero llegó un momento que yo creía que ya era mayor, ¿no?, cuando llegó mi adolescencia. Y entonces pues tomé el paso de no seguir. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? Pues ahí tendría yo 13, 14 años, pero no dejé de ir, sino que iba, pero iba obligado. Iba porque si yo iba, luego, como recompensa por haber ido por mis padres, pues a lo mejor podía salir y sin discutir con ellos, pero iba y no hacía caso a nada, ¿no? A lo mejor era un ir para calentar silla y luego hacer a mí lo que me daba la gana, ¿no? Vale, entonces cuando dices que no tienes muchas ganas ya de ir a la parroquia, que te descuelgas completamente de la vida que llevan tus padres, ¿esto es por tu paso de la vida familiar a la adolescencia? Sí, hay un momento que yo, es decir, a lo mejor iba algún día a misa, ¿no? Pero me descuelgo, por decirlo de alguna manera, cuando yo tengo muchos problemas ya, tanto en el colegio como en casa, ¿no? Es decir, hay un momento de mi adolescencia que cambié de colegio para empezar a estudiar mecánica de coches y cambio de amistades, ¿no? Entonces pues empiezo a buscar más lo que es a mí mismo, ¿no? Pues con la fiesta, buscando la afectividad muchas veces de las mujeres, con un poco los porros, y entonces pues yo ahí me descuelgo más, ¿no?, de todo lo que viene siendo la parroquia, e iba pues los días que eran señalados, a base de que yo en casa también estaba mal, no solo en el colegio, sino que también con mis padres yo tenía encuentros, discusiones constantes con ellas, con mis hermanas, con mis hermanos. Entonces pues yo decido ser el Dios de mi vida, ¿no?, y decir, ya está bien de mentiras y voy a hacer lo que el mundo me está diciendo: sal de fiesta, búscate una chica y si puedes drogarte, drógate, ¿no? Pues yo hice un poco eso, ¿no?, buscando salir cada vez más, ¿no? Es decir, al principio era una vez al mes, pero claro, luego vas creciendo un poco y vas sumándole días, ¿no?, a la semana para salir de fiesta, ¿no? Pues un viernes, un sábado, si se alarga el domingo también, es decir, pues un poco eso, ¿no? ¿El grado medio que has comentado antes lo llegaste a terminar? ¿O? Bueno, hubo un parón de un año, porque yo acabé el primer curso a tropezones, ¿no? Es decir, me tropezaba con uno, al final conseguí salvar el curso y empecé el segundo curso,
y empecé el segundo curso, pero lo empecé peor que había acabado el anterior, ¿no? En el momento que yo voy a clase, pero voy en un estado que no era el correcto, contestando a los profesores y tal. Entonces llega en un momento que a mí me expulsan, ¿no? Durante, creo que fueron 4 o 5 días, por contestar a los profesores por acumulación, ¿no? Me dijeron que era acumulación de sanciones, ¿no? Pues por haber contestado al profesor, por haber contestado en clase, por haber a lo mejor llegado a empujar a algún profesor o conductas indecentes en el colegio, ¿no? Entonces a mí me expulsan y mis padres, que estaban siempre detrás de mí intentando ayudarme como ellos sabían, me llevaron a una psicóloga, ¿no? Esta psicóloga era cristiana y yo empecé a ir, pues, creo que era una vez cada 2 semanas, y al final la psicóloga me dijo que yo tenía que salir de Valencia, ¿no? Que estaba yo muy metido en el mundillo, demasiado con ese grupo de amigos, y que yo tenía que salir. Entonces me propuso irme y al final, cuando me dijo irme a los Hermanitos del Cordero, ¿no? Una cosa diferente de lo que se me había propuesto al principio. Pero como ella me había dicho, tú ya has dicho que si tú quieres cambiar, te vas con ellos. Y me mandaron a Navalón con los Hermanitos del Cordero. ¿Puedes explicar quiénes son un poco los hermanitos? Bueno, pues los Hermanitos del Cordero son una comunidad de religiosos que tienen como vocación un poco, pues, primero que son pobres, ¿no? Es decir, viven de la mendicidad, de la divina providencia, y tienen vida contemplativa, ¿no? Pues no es contemplativa de clausura, sino que acogen a gente, a pobres, y después otra que es más activa dentro de la ciudad, que es, pues, ir a buscar a los pobres, estar con ellos, con los jóvenes o con gente que necesite hablar de Dios, ¿no? Ellos hacer un poco presencia del Evangelio en esta ciudad. Entonces a mí me llevaron allí y allí, pues, yo llegué rebotado porque no quería saber nada. Es decir, yo iba con el mero hecho de, pues, me desintoxico de lo que me tengo que desintoxicar y me vuelvo a seguir con mi vida. Y me dejaron el 28 de diciembre y en el día de la Sagrada Familia hubo algo que salimos a pasear por la montaña y yo fui hablando con un hermanito y él me preguntó, ¿por qué estás aquí? Y un poco le conté, pues, esto que he dicho antes, ¿no? Y como a mí todas las cosas que yo había hecho me dolían, ¿no? Que no me dejaban estar tranquilo. Y él me dijo, pues, léete el Salmo 50. Y yo, ¿pero qué es el Salmo 50? Me dijo, cuando lleguemos al monasterio te lo lees y luego hablamos. Y yo me leí el Salmo 50 y vi que era: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi pecado, ¿no? Ahora no esté bien construido, pero límpiame y quedaré más limpio que la nieve, ¿no? Y yo vi como un libro escrito hace siglos me estaba hablando directamente a mí, ¿no? Que esa palabra la habían escrito únicamente para mí en ese momento, ¿no? Para que yo la leyera. Entonces, después de haber visto que, pues, todos mis pecados y cómo el Señor me los podía perdonar, ¿no? Fui a hablar otra vez con este hermanito y me dijo, pues hay que confesarse. Y yo, que llevaba años sin confesarme, pues pude confesarme de todos mis pecados, ¿no? Y en el momento que a mí se me absolvieron los pecados, yo pude descansar, ¿no? Sentí como el Señor me había quitado una losa de encima de la espalda y pude descansar y mirar de otra manera todo lo que yo había hecho, ¿no? También un poco. Que al final, pues, vi que estaba bien hecho para que yo llegara a este momento en el que yo me encontrara también, pues, con Jesucristo a través del perdón de los pecados. ¿Tus padres qué tal con este cambio? Mis padres, muy bien. Mi madre enseguida, porque es una madre al final. Y mi padre, pues, también enseguida respondió muy bien al cambio, ¿no? Es decir, y siempre, pues eso, buscando que yo estuviera bien y todo mi apoyo, ¿no? Y mis hermanos tardaron un poco más, ¿no? Han tardado un poco más en
en asumirlo algunos, pero también lo han asumido, ¿no? Y yo cuando ya estaba allí bien, en Navalón, ¿no? Había algún fin de semana que yo me volvía el domingo por la tarde a Valencia y volvía a subir durante la semana, ¿no? A lo mejor pasaba un día o dos en Valencia y yo volvía. Entonces, en una de esas que bajé fui a ver a la psicóloga y la psicóloga me dijo, está muy bien lo que hemos hecho por ahora, pero ahora, y yo cuando me dijo el pero ahora yo vi algo malo, ¿no? Me dijo, te tienes que ir más lejos, te tienes que ir a Francia. Y yo, mientras tanto, me volvieron a llevar con los hermanitos y yo pues me volví a rebotar, ¿no? Porque es decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, ¿a qué jugamos, no? Un poco, ¿no? Porque es decir, yo aquí estoy bien, estoy a gusto, ¿cómo puedo hacerlo, no? Es decir, ¿cómo me puede quitar esto para llevarme ahora a Francia, que no sé francés, no entiendo nada de nada? Y al final, pues hablando con un hermanito me dijo, pues ¿te quieres ir a Francia, pero a nuestra comunidad? A su casa, ¿no? Que allí tenían la casa madre. Me dijo, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces yo dije, pues sí. Y mis padres, 3 o 4 días después, me llamamos al convento de allí y al monasterio y me acogieron. Entonces mis padres me llevaron en coche y allí llegamos, y un sitio precioso, la verdad, en medio de una montaña, era precioso, y en el momento que se fueron mis padres empezó a nevar, ¿no? Y empezó a nevar y empezó a nevar y empezó a bajar las temperaturas y empecé a pasarlo mal. Yo soy de Valencia, entonces el frío no lo tenía yo asumido del todo, ¿no? Y empezaron a hacer, me han dicho que es de los peores inviernos que han habido allí, justamente, y estábamos pues a menos 16 grados, menos 18, y una nieve que no se podía salir de la celda. Entonces pues empecé a leer libros cristianos, empecé a leer el Evangelio, empecé a ver que la Biblia me estaba hablando a mí, y mientras tanto pues haciendo el oficio de lecturas con los hermanitos, los laudes, las vísperas, y yendo a misa todos los días. Y hubo un momento muy señalado en esos... Yo estuve 18 días ahí, también hay que decirlo. Y en esos 18 días hubo un día que me dijeron, en el Día de la Virgen de Lourdes, que íbamos a ir a Lourdes. Entonces para mí, yo dije, perfecto, voy a descansar de estar aquí, de querer huir de este frío. Y fuimos, había un obispo ya de mérito que vivía con ellos y fuimos para que nos diera una bendición de envío para el viaje. Y cuando salimos yo me dirigí hacia el coche que tenían allí y me giro y veo que nadie me seguía, ¿no? Fue un poco extraño, pero de repente me giro y me dicen, es que vamos en autostop. Y yo me quedé pensando y dije, en autostop estamos a menos 16 grados, vamos a ir en autostop. Y dijeron, sí. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? En la que pude ver que se podía proclamar esas cosas que yo me había ido creyendo poco a poco, ¿no? El Evangelio, decírselo a la gente que nos acogía en el coche. Y al final llegamos a Lourdes, y cuando yo estuve con la Virgen de Lourdes, sentí que la Virgen era mi madre, ¿no? Es decir, pude descansar en ella y consagrarme a ella, ¿no? Y luego ya volvimos al monasterio, estuve unos cuantos días más y luego ya me volví a venir a Valencia. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal después de venir de los hermanitos? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué pasa en ese momento? Cuéntanos un poco. Bueno, pues cuando yo llego a Valencia, cambio de amistades radicalmente y empiezo a ir a la parroquia, a relacionarme con gente de parroquias. Empiezo también a ir a las vigilias que hacía el arzobispo. Allí conozco pues, a jóvenes cristianos que yo creía que éramos 4 gatos, porque en mi parroquia no somos muchos, pues pensaba que éramos solo los tontos que íbamos a la parroquia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues vi que éramos muchísimos en Valencia y cambié totalmente de amistades, cambié totalmente de estilo de vida. Estuve trabajando un tiempo, después ya volví a estudiar lo de mecánica, acabé el grado medio. Y siempre pues, en peregrinaciones, buscando a Dios, ¿no? A veces fines de semana me subía a Navalón para estar con los hermanitos, para poder descansar allí. Y muy bien.
Bueno, y de ahí a ser seminarista, ¿qué pasa? Bueno, de ahí a ser seminarista llega lo que es un poco aún más prueba, ¿no?, del Señor para mí. En todo esto yo tenía una amiga que a mí me había ayudado muchísimo para yo dar este cambio y me dice que se va a monja de clausura, ¿no? Y yo no me lo tomo bien, ¿no? Me reboto contra el Señor otra vez y digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me la has quitado? ¿No? Porque sentía que era un robo del Señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, es decir, me la quitaba para llevársela a Él. Y después, es decir, lo asumí y yo tenía otro amigo con el que también pues íbamos haciendo todas las cosas de parroquia en parroquia juntos y todas estas cosas. Y me dice que también va a entrar en otra orden religiosa, como prenovicio. Y yo ya no sé cómo tomármelo y me reboto directamente y lo que hago es empezar a salir otra vez de fiesta, empezar a buscarme a mí mismo. Y eso fue pues al principio de curso y después de Nochevieja, que también salí y tal, fui a ver a esta amiga mía a Burgos, al monasterio de Iosu Comunio, y fui con un sacerdote de aquí de Valencia y allí pues entramos a la capilla de Iosu Comunio y estaba el Santísimo expuesto, ¿no? Y yo me arrodillé y me puse a llorar, porque en el Santísimo yo veía la felicidad que yo había tenido y lo mal que lo estaba pasando yo otra vez, ¿no? Porque era como haber dado 4 o 5 pasos para atrás. Entonces yo me volví a confesar, volví a sentir este perdón, pero yo pedí ayuda, ¿no? A este sacerdote yo le pedí ayuda y el sacerdote me dijo, mira, está ahí la Madre Superiora, ¿no?, la Madre Verónica, ve si habla con ella. Y yo hablé con ella, me preguntó qué me pasaba, yo se lo conté, le conté un poco lo que os he contado antes también a vosotros, y me dijo, pues vamos a ponerle solución, ¿no? Has pedido ayuda, vamos a intentar ayudarte. Entonces ella me dijo que fuera a un psicólogo otra vez, ¿no?, para ver por qué había pasado esto otra vez y cómo ordenarte un poco la vida, ¿no?, porque yo llevaba un desorden muy grande. Entonces me dijo esto. Y yo el principal problema que tenía eran los fines de semana, ¿no?, que la tentación me podía. Entonces la solución fue irme a vivir los fines de semana con este sacerdote, ¿no?, que vivía en un pueblo cerca de Valencia y iba solo los fines de semana, ¿no?, el viernes por la noche y me volvía el domingo por la noche. Pero al final, poco a poco fue empezando a pasar el curso y yo iba cada vez más, ¿no?, porque yo veía en este sacerdote un sacerdote entregado, ¿no?, a la Iglesia, y como el Señor yo veía que me estaba llamando a eso, ¿no?, pero yo lo llevaba solo en silencio, ¿no?, no se lo decía a nadie, no vaya a ser que no sea y luego sea peor, ¿no? Entonces yo seguí y al final de curso, ya a finales de mayo, principios de junio, yo vivía con él directamente toda la semana y pasé el verano con él, ¿no? Y pues eso, haciendo 1000 cosas, ¿no?, sin parar de hacer cosas, pero todas, al final, buscaba a Dios en todas, ¿no? Es decir, al final quedaba con los jóvenes y acabábamos en la parroquia, no sé cómo, a lo mejor, aunque fuera en la parroquia viendo una película y luego rezando completas, no sé, eran cosas que yo veía que buscaba a Dios por alto, en todas circunstancias. Y entonces hablé con este sacerdote y le dije lo que yo sentía en el corazón, ¿no?, y era que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote, y este sacerdote me dijo pues que hay que verlo eso, ¿no? Entonces pues fui a un campamento que se organizaba en esta parroquia, con un movimiento que se llama Genoa, ¿no?, que significa Jesús nos ama, y es para los niños y para los jóvenes, y yo fui allí como monitor, ¿no?, después de haber estado todo el año en la parroquia, y fui allí con ellos, ¿no? Y pues eso, sin parar y tal, pero claro, yo no tenía claro si tenía que irme al seminario o no tenía que irme al seminario. Entonces vino a hablar conmigo el director del Centro de Orientación Vocacional de Valencia, ¿no?, que es un poco pues el que te dirige para ver si tienes que ir por este lado o tienes que permanecer más en la llamada para confirmarla o tienes que entrar al seminario, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues tal, yo estuve hablando con él
Y le dije, pero yo creo que no lo tengo claro, ¿eh? Y él, muy sabio el sacerdote, me dijo, el único que te va a poder contestar, así tienes que entrar, porque luego pues es un camino, ¿no? Si tienes que empezar este camino es Él, ¿no? Es el Señor. Y en ese momento nosotros teníamos el Santísimo expuesto y justo cuando me dijo, vamos a rezar. Entonces subimos a rezar delante del Santísimo y justo se lo estaban retirando. Entonces yo me puse de rodillas y le dije, Señor, a mí o me lo dices claro o yo no entro al seminario, ¿no? Como un poco poniéndolo en contra las cuerdas, ¿no? Diciendo, o me lo dices ya o haré lo que me dé la gana. Entonces se acabó la adoración, se acabó un poco... Luego tuvimos la reunión, luego tuvimos la picadeta de monitores, luego teníamos que nos quedábamos hablando y al final pues te acostabas pues a las 4 o 5 de la mañana y al día siguiente yo me levantaba a las 7 de la mañana para ir a rezar laudes y en una antífona de un salmo decía, y salió Jesús y llamó a Santiago. Y yo todavía estaba, a las 7 de la mañana, estaba medio dormido y me abrí los ojos de par en par y dije, el Señor me está llamando a ser apóstol suyo, ¿no? a ser sacerdote, además me está llamando por mi nombre. Era el día de Santiago Apóstol, pero todavía no me había dado tiempo a caer en eso, ¿no? Porque eran las 7 de la mañana, pero vi en esa antífona el signo, el empujón, ¿no? Yo lo había puesto contra las cuerdas, pues él me había devuelto el empujón, ¿no? Para empezar este camino que era entrar al seminario. Y pues luego hablé con don Carlos, hablé con el rector del seminario y vieron correcto que yo pues empezara este camino en el seminario y ahí estamos, ¿no? Es decir, en el camino, en oración, ¿no? Estudiando, que cuesta todavía bastante, pero intentando ponerlo todo en manos del Señor. Vamos a ver, Santiago. Yo creo que, a ver, muchos de los que nos ven, tú sabes que son jóvenes como tú, que a veces pues no se atreven a quizás entablar una conversación con un sacerdote o con una religiosa o con una persona relacionada con la iglesia. Bien porque creen que no les van a entender, bien porque, bueno, tú que has estado en la fiesta, que has vivido ese mundo, ¿qué mensaje les darías? Pues yo a los jóvenes de hoy les diría que se dejen de tonterías, ¿no? Y que se acerquen a una parroquia, ¿no? Es decir, que no tengan miedo a acercarse y ver lo que hay. Y cuando vean lo que hay, yo estoy casi seguro de que ninguno se irá, ¿no? Cuando descubran lo que hay dentro, ¿no? Que al final es Jesucristo, ¿no? Y todo esto bajo el amparo de la Virgen, ¿no? Que miren a la Virgen como una madre, ¿no? A mí personalmente, siendo valenciano, yo tengo a la madre, ¿no? Que es la Mare de Déu dels Desemparats, en la que yo la veo y veo mi verdadera madre, ¿no? Y le tengo devoción, ¿no? Porque veo que ella me cuida, ¿no? Que se acerquen, que no tengan miedo, es decir, que no te van a quitar nada, no te van a prohibir nada, de hecho te van a dar el 100 por 1, ¿no? Tú vas a llegar allí con miedo y se te va a dar el triple de lo que tú lleves, es decir, se te van a dar seguridades, se te van a quitar complejos, es decir, si tú te pones delante del Señor se te va a quitar la tontería, ¿no? Es decir, lo que a mí me han dicho tantas veces, déjate de tonterías, pues me he dejado de muchas tonterías, todavía queda dejarme de muchas más, ¿no? Pero es un camino, ¿no? Y que se acerquen y que no tengan miedo a ver lo que hay dentro, porque dentro yo creo que se van a salvar, ¿no? Y van a ser felices de verdad. Vale, te voy a preguntar un poco por la oración, porque tú rezas, ¿no? Yo sí. Vale. Entonces, a ver, pero yo he oído que muchos chicos se aburren con la oración. Yo hay muchas veces que me aburro, sinceramente, ¿no? Porque además yo soy hiperactivo y no puedo estar quieto y me aburro, ¿no? Además, cuando te pones a rezar te acuerdas de todo lo que tienes que hacer. Es decir, te acuerdas de, ostras, yo tenía que estudiar. A mí me decían, si tú quieres acordarte de algo, ponte a rezar, ¿no? Porque se te va a venir toda la cabeza menos lo que tienes que hacer, que es rezar, ¿no? Y yo pues he aprendido a rezar también pues gracias a los hermanitos, ¿no? Porque me enseñaron lo que es la manducación, que es repetir, ¿no? Al final hasta que digieres la palabra, ¿no? Pues cogemos el Evangelio del día, se divide en versículos, como está dividido, y lees un trozo, lo lees entero, luego lees un trozo y lo repites, y repites esa frase, y repites esa frase. Y 2, 3 veces, ellos lo hacen 3 veces en voz alta, yo a lo mejor lo hago 10 veces con cada frase hasta que veo que el Evangelio me está diciendo algo, ¿no?
Y después, pues eso, el rosario. Bueno, yo rezo muchísimo el rosario muchas veces. Hay veces que para dormir, porque es lo típico de no puedo dormir, pues ¿qué hago? Pues a la madre, se lo pido a la madre a través de un rosario, ¿no? O en el momento que tú caes de rodillas y le cuentas tu vida, ¿no? Yo hay días que no puedo conmigo mismo, de los días que no nos soportamos, ni nosotros mismos, y caigo de rodillas y le cuento lo que es lo que a mí me duele. Y le digo, pues Señor, hoy no puedo estudiar, no sirvo, y siento que no sirvo para nada, y al final yo siento como una conversación íntima de Dios y yo, es decir, como si no existiera nada más, y en esa oración yo pudiera hablar con Él, ¿no? Hay otros días pues que estoy así y no me aburro, pues como todo el mundo nos aburrimos muchas veces, ¿no? Pero al final yo en cada momento de oración he encontrado pues un pequeño derroche de amor de Dios conmigo, ¿no? Y que hay que ponerse, ¿no? Es decir, que pase el momento en el que te acuerdas de todo y luego ya te pones a mirar a Dios. Santiago, muchísimas gracias. De nada. Me encanta la espontaneidad de Santiago, me encanta la espontaneidad de estos jóvenes que se sienten llamados por Dios y que son tocados por Dios. Pues nada, aquí lo habéis tenido. Si es que a veces tampoco hace falta más, pero sí que es verdad que hay que buscar a las personas adecuadas, hay que buscar los ambientes adecuados y buscar, no quedarnos quietos. Dios va a estar con nosotros, pero tampoco va a venir a buscarnos Él. Nosotros tenemos que estar en constante búsqueda de Dios, porque Él ya nos ha encontrado, pero nosotros seguimos por ahí. Amigos, familia, en el Señor, buscad al Señor porque Él está allí, está esperando. Gracias por estar, gracias.